¿Ha leído usted noticias falsas en redes sociales? Lo más probable es que sí, ya que un estudio del año 2016 probó que las personas en redes sociales leemos aproximadamente una noticia falsa al día y algunas veces ni siquiera nos damos cuenta. Ok, mi nombre es Luis Carlos Bustamante y el día de hoy les voy a comentar acerca del tema de noticias falsas en redes sociales y sus posibles peligros. Las noticias falsas tienden a confundir a muchos usuarios en internet y es porque los mismos usuarios son los que lo alimentan. ¿De qué manera? Comparten noticias falsas sin saber que son noticias falsas y las divulgan a una mayor cantidad de personas. Si la había leído una persona, ahora la van a leer 50 y se va a divulgar la desinformación. Y esto puede generar efectos sociales muy indeseados. Entonces, esta charla tiene como objetivo prevenir a las personas sobre los peligros que representan las fake news, además de ejemplificar algunos casos en los que se han dado fake news y se han salido de control durante la última década, que se ha dado la explosión de redes sociales principalmente. Entonces, después se darán algunas pautas para que la persona no se vea afectada por noticias falsas en redes sociales y que tampoco las personas de su entorno se vean afectadas. Ok, según la película de la cadena HBO After Truth, Disinformation and the Cost of Fake News, las noticias falsas han provocado una gran cantidad de desórdenes sociales en los Estados Unidos durante la última década. Uno muy popular que se dio en el año 2016 fue el caso de Pizzagate. El caso de Pizzagate trataba de que el Partido Demócrata estaba encubriendo un anillo de pedofilia y que tenía su centro de operaciones en un local de pizza en la ciudad de Washington, D.C. Y eso provocó que un joven entrara armado al local de pizzería para comprobar si en verdad existía algún tipo de actividad ilícita en el lugar. Sin embargo, se comprobó que no era así. Era un local normal, como cualquier otro, y no tenía ninguna relación con el Partido Demócrata. Entonces, eso es un ejemplo de cómo una persona por crear fake news terminó poniendo en peligro a muchas otras. Además, se dio otro caso también en el mismo año 2016, en el marco de las elecciones presidenciales, que trataba sobre una supuesta movilización del ejército que había ordenado el presidente Obama. Entonces, el ejército fue para una zona de Texas donde nunca habían ido a entrenar y esto empezó a hablar de que generó la conversación de que se iban a crear campos de concentración. Muchos youtubers conspiranoicos hablaron del tema. Sin embargo, al final no sucedió nada y se demostró que era una noticia falsa con el objetivo de desprestigiar al Partido Demócrata. Ok, y actualmente en el año 2021 nosotros podemos observar que las noticias falsas están centradas en el tema del coronavirus. ¿Qué si la vacuna del coronavirus mata personas? ¿Qué si la pandemia es falsa? ¿Qué si las vacunas poseen algún tipo de magnetismo? ¿O qué si las vacunas tienen 5G? Lo cual es todo falso. Y simplemente confunden a las personas. Muchas personas que tal vez tenían voluntad de irse a vacunar no lo hicieron por noticias falsas como esas. Eso es una de las problemáticas que se ejemplifican con las noticias falsas. Entonces, en síntesis, muchas de las noticias falsas que leemos diariamente en internet pasan por alto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender a identificar las noticias falsas de las noticias verdaderas, ya que si no, la comunicación se convierte en desinformación para todas las personas y eso es un efecto socialmente negativo y que definitivamente no deseamos. Además, en un mundo cada vez más conectado por las redes sociales, las personas tienen más facilidad de compartir sus ideas en un tiempo veloz. Y esto puede ser positivo, pero también puede ser negativo. En el caso de las fake news lo pudimos ver. Y que casos como Pizzagate, la movilización militar o el coronavirus han sido ejemplos de cómo las noticias falsas se pueden salir de control y pueden generar un efecto negativo a nivel social. Ok, para evitar noticias falsas, mi recomendación en lo personal es revisar siempre las fuentes.
lea siempre las fuentes. Cuando una persona conocida comparte una noticia, leer las fuentes, preguntarle a la persona que si él está seguro de que esa noticia tiene fundamento también, para evitar que ellos también se vean perjudicados por las mismas noticias falsas, etc. Muchas gracias por la atención.